Buenas tardes a todos. Este proyecto se titula Validación del cuestionario Drugs and Drug Problems Perception Questionnaire en población colombiana. Mi nombre es Paula Andrea Maecha y esto se realizó bajo la tutoría del doctor José Manuel Vivas, la doctora Claudia Jimena Roballo y actualmente sigue en curso con la doctora Daniela Beltrán, quien es residente de primer año en medicina familiar. Entonces, el consumo de sustancias psicoactivas se considera como un problema de salud pública y este pues requiere de un tratamiento interdisciplinario, así como un acceso a su tratamiento tanto en el ambiente hospitalario y comunitario. Sin embargo, se han identificado ciertas barreras en el personal de salud para el abordaje de pacientes con trastorno por consumo de sustancias psicoactivas y esto pues puede ser por una negación al problema, por la falta de servicios en salud o inclusive por la falta de confianza en el tratamiento. En la actualidad, pues no contamos con una herramienta que nos permita conocer cuáles son las percepciones que tiene el personal de salud ante los pacientes que presentan consumo de sustancias psicoactivas. Entonces, lo que buscamos fue realizar una versión validada en Colombia del cuestionario sobre la percepción de los problemas de drogas y los consumidores de drogas, preservando las características psicométricas adecuadas para aplicarla al personal de salud colombiano. En cuanto a la metodología, contamos con tres grandes fases. La primera ya fue la fase preparatoria en la cual teníamos la herramienta original, la cual se solicitó el permiso de los creadores de la misma para poderla emplear y de esta manera que se pudiera realizar dos traducciones al español. De estas dos traducciones se eligió la que el grupo investigador consideró que tenía el lenguaje más claro y que se adaptaba más pues, al contexto colombiano, y en esta fase también se realizó la búsqueda de los expertos que nos iban a conformar el grupo de expertos para la fase de consulta, realizar en 3 rondas mediante metodología Delphi la evaluación de las preguntas y que nos pudieran retroalimentar sobre el contenido de las mismas y dar sus comentarios de ellas. Y ya tenemos la fase de consenso y validación, que esta consistía en que al tener la herramienta final se realizaba una nueva retraducción al inglés y esto se llevaba a cabo por un traductor que no hubiese sido quien haya realizado pues la primera traducción de inglés a español. Y en esta fase también se llevó a cabo toda la parte de la validación test-retest y toda la confiabilidad del constructo y del contenido. Entonces, en cuanto a los resultados, tenemos acá en la fase preparatoria el cuestionario que se les envió a los expertos, la primera versión. Y pues este cuestionario está conformado por 22 ítems que nos da una calificación en una escala de Likert de 0 a 7. 0 es estar totalmente de acuerdo y 7 es en total desacuerdo. En cuanto a los resultados de la fase de consulta, en la primera ronda podemos ver que 15 de las preguntas presentaron un rango intercuartílico mayor o igual a 2, siéndose las preguntas que incluían términos como drogas, consumidores de drogas o clientes. Y pues estas preguntas están en relación con el abordaje de los pacientes consumidores de sustancias psicoactivas y hacían parte de unos dominios de la adecuación, la legitimidad del rol y del soporte. Y en la segunda ronda vemos que muchas de las preguntas que estaban pues con rangos intercuartílicos mayores a 2 se mantuvieron teniendo un rango intercuartílico mayor a 2. Vemos que en la pregunta 5, digamos que los comentarios estaban enfocados en recordar que los factores de riesgos mencionados eran ejemplos y que siempre era necesario pues evaluar el contexto general del paciente para no caer en generalizaciones, y las otras preguntas están en relación con la percepción del personal de salud al trabajar con pues pacientes que consumían sustancias psicoactivas. Podemos ver que de las preguntas 9 y 14 lograron una disminución respecto a la desviación estándar de la ronda 1 y nuevamente
pues estas preguntas hacen referencia a la legitimidad del rol, por lo que se vio una dificultad en la redacción sobre la pertinencia de realizar preguntas sobre el consumo de sustancias psicoactivas a los pacientes, así como la opción de poder encontrar apoyo en un colega cuando se presentara pues una dificultad en el abordaje de estos pacientes. En la tercera ronda vemos que la mayoría de las preguntas lograron un consenso y la que obtuvo el máximo consenso fue la número 14 en comparación pues con la primera ronda. Acá podemos ver pues cuáles fueron esos comentarios que nos realizaron los expertos y pues eso está como en relación del BEN, nos indicaban que no era correcto poner el BEN, sino era como en asesorar o que era la percepción que tenían pues, los pacientes en cuanto a las preguntas que los profesionales les realizáramos pues, respecto a su consumo. En cuanto a las diferencias de los rangos intercuartílicos entre las tres rondas, vemos que la pregunta 16 y 17 en las tres rondas pues presentaron un rango intercuartílico mayor a 2 y esto se podría explicar por el contenido de estos, dado que ellas hacían referencia a lo que siente el personal de salud al trabajar con pacientes que consumen sustancias psicoactivas. Los expertos nos indicaron que la afirmación de cada una de estas preguntas no cabría pues para un profesional de la salud al no sentir orgullo de su trabajo con estos pacientes, así como el respeto hacia ellos. Y adicionalmente pues digamos que estas preguntas no tuvieron un aumento en sus desviaciones estándar. En cuanto ya a la fase de consenso y validación, la construcción del consenso pues, se logra una vez que el análisis estadístico indica una disminución en el rango intercuartílico de los resultados y posteriormente este cuestionario que se obtuvo fue sometido para que 20 profesionales que se desempeñan en el cuidado ambulatorio realizaran pues como pues nos respondieran la herramienta. Se realizó una traducción de la escala comparándose con la versión original y se realizan análisis estadísticos para obtener la consistencia externa, la fidelidad task-retest, la validez de contenido y la validez del constructo pues, con el cuestionario inicial. Entonces, en cuanto a la retraducción, pues se realizaron ciertos ajustes de las palabras que podemos ver aquí en la diapositiva y realmente esto pues no nos generaba grandes cambios, digamos, en la interpretación de pues de la herramienta obtenida. En cuanto a la consistencia interna, se obtiene pues al realizar el alfa de Cronbach, el cual fue de 0.91. Esto lo que nos indica es que sí tenemos una adecuada consistencia interna. Y en cuanto a la fidelidad test-retest, al enviarle el cuestionario a los 20 profesionales de la salud, vimos que pues tenían un tiempo promedio de respuesta. Sin embargo, dado que el cuestionario se envió 2 meses después, solamente pudimos obtener las respuestas de 10 de estos profesionales y pues pudimos evidenciar una contestación inadecuada y esto lo vimos por los tiempos de respuestas en los que eran inclusive menor a 1 minuto y vimos que varias de las preguntas pues tenían exactamente pues la misma calificación. En cuanto a la validez de contenido, pues esta nos determina en qué grado una medida representa cada elemento de un constructo y en esto lo que hicimos fue agrupar pues las preguntas por los dominios que ya tenía la herramienta y se envió nuevamente a los expertos y les solicitábamos que nos evaluaran pues si las preguntas eran claras, que si ellos pues utilizarían estas preguntas en un futuro y que pues si estas preguntas buscaban, o sea, realmente medían lo que se busca. Entonces pues vemos que se obtuvo una adecuada calificación. Y ya para la validez del constructo, acá también de acuerdo pues a los dominios que tenían la encuesta, se estimó el alfa de Cronbach para cada uno de estos y para la determinación de este alfa se calculaba la correlación de cada ítem con cada uno de los ítems del dominio específico del cuestionario.
Entonces, acá lo que ocurrió es que para el ítem 15, que era específico para motivación, pues no era posible sacar la correlación, dado que era pues el único ítem que estaba en este dominio. Y también se vio que el dominio de autoestima, la correlación era cercana al 0,64, lo cual pues no nos afectaba la correlación en toda la encuesta, por lo que se generó, digamos que estos ítems se unieron con el ítem 15, porque pues abordaban unas temáticas similares, ya que pues era muy subjetivo, de acuerdo a la persona encuestada, y acá obtuvimos una correlación de 0,67. Entonces, digamos que ya al hacer pues toda la validez del constructo se obtuvo una correlación del 0,91, lo cual nos indicó que la encuesta no se vio afectada por la correlación de estas preguntas pues que no analizamos. Entonces, pues, ¿qué pudimos aprender? Pues durante la realización de este proceso es que con la validación de la escala de DPPQ se evidenció que existen términos que son difíciles de mantener en español sin que cambie la intención de la pregunta en la versión original. Ejemplo de esto sería la consejería, la percepción que tienen los profesionales de la salud sobre los pacientes consumidores de sustancias psicoactivas. Con la consistencia interna y la validez encontradas en este estudio, evidenciamos que las preguntas responden al objetivo principal del cuestionario, que era conocer esas percepciones de los médicos que se empeñan en el cuidado primario ambulatorio sobre los pacientes que tienen pues, un consumo por sustancias psicoactivas. Y pues que es importante llevar a cabo la fidelidad test retest para conocer la repetibilidad de este instrumento. Por otro lado, pues también se hace necesario contar con expertos que conozcan el lenguaje y logren estructurar las preguntas sin hacer juicios de valor sobre las posibles respuestas de quienes responderían la encuesta. Muchas gracias.